Buenas tardes, noches, hermanos, a los que vean esta enseñanza, esta escuela profética que queremos dejar grabada para que se pueda ver a través de Facebook y a través de YouTube, a través de nuestro canal. Queremos en esta hora bendecir sus vidas a través de grabar en este canal que tenemos habilitado para poder compartir la palabra de Dios en este tiempo. La escuela profética la damos casi siempre todos los sábados a las 8 de la noche, pero va a estar disponible más tarde para que la puedan ustedes ver, ¿verdad? Es una bendición poderlos saludar a esta hora del día, sábado. Es una bendición verdaderamente poder estar comunicados con ustedes en este día. Les bendecimos en este día. Sé que para algunos es el tiempo de la comida, ¿verdad? Pero sabemos que esto lo van a poder subir, ¿verdad?, más tarde, ¿verdad? Queremos continuar con el libro de Ezequiel, ¿verdad?, como parte de la escuela profética. Queremos seguir compartiendo acerca de por qué, se podría decir, Dios le anuncia primero a los profetas lo que ha de venir, ¿verdad? Abraham, por ejemplo, el Señor dijo, ¿verdad?, de que él no podía hacer nada, ¿verdad?, si no se lo revelaba a su amigo Abraham, ¿verdad? Y los profetas se convierten en los íntimos, en los cercanos de Dios, ¿verdad?, en los que Dios puede confiar secretos, en los cuales Dios puede revelarse, ¿verdad?, porque pueden permanecer esos secretos guardados hasta que Dios lo diga, ¿verdad? Entonces, esos íntimos tienen a veces algún tipo de palabra de reprensión, tienen a veces una palabra de ánimo, tienen una palabra de aliento, tienen una palabra para descubrir el pecado. Bueno, Dios los envía con misiones especiales y sus funciones son distintas. Hemos hablado de Ezequiel, y Ezequiel en el capítulo 11, en el libro, dice, en el verso 19, dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra y en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y sean por pueblos y yo sea a ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová. Bueno, podríamos seguir. Una de las cosas que hemos estado hablando pues en este tiempo en el cual se ha estado anunciando un avivamiento maravilloso y poderoso, ¿verdad? Dios está trabajando el corazón de muchos de sus hijos, ¿verdad? Este tiempo nos ha dado la pauta verdaderamente que nuestro corazón tal vez todavía tenía cosas o tiene cosas que todavía no han sido trabajadas. El Señor promete dar un nuevo corazón, ¿verdad? Un nuevo corazón que pueda verdaderamente amar a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente, con toda su alma. Un corazón que no tenga envidia, un corazón que no tenga celos, un corazón que no piense verdaderamente en lo malo, ¿verdad?, sino que un corazón que le pertenezca a Dios. Entonces aquí se habla de una restauración del corazón, ¿verdad? Y esto verdaderamente no ha terminado, ¿verdad?, que Dios siga cambiando el corazón de su pueblo, ¿verdad? Cuando hay un corazón cambiado, Dios puede trabajar porque ese corazón se vuelve obediente, dependiente a la voluntad de Dios, porque ama hacer lo que Dios quiere que se haga, ¿verdad? O sea, no es la voluntad del hombre la que tiene que prevalecer en este tiempo, sino la voluntad de Dios. Y para eso necesitamos verdaderamente tener un corazón que pueda verdaderamente palpitar, ¿verdad?, a los latidos que el Señor quiere en este tiempo, ¿verdad? Dios quiere verdaderamente que su pueblo esté arrepentido, que su pueblo vuelva a Dios, ¿verdad? Muchos en este tiempo, pues tal vez la pandemia les ha servido para pesar sus corazones y posiblemente estar más entretenidos en las cosas del mundo, amar más las cosas materiales. Ustedes se dan cuenta ahí, habla de abominaciones, habla de idolatría. Algunos tienen
por idolatría, algunas cosas, su profesión, el dinero, la pareja. Y esto lo hablamos el sábado pasado. Entonces, Dios en este tiempo se está moviendo de una manera maravillosa para cambiar el corazón de su pueblo. Y Él pide también que nosotros le entreguemos nuestro corazón, ¿verdad? O sea, el corazón de Dios unido a nuestro corazón, pues podría funcionar mejor si nosotros tal vez hasta entendiéramos, ¿verdad?, que la adoración que debemos de hacer no es solamente una alabanza o una adoración por sacar el culto o el servicio, ¿verdad?, sino tendría que ser una adoración y una alabanza que pueda tocar el corazón de Dios, una adoración que pueda adorar de corazón a corazón, ¿verdad? Cuando usted verdaderamente entiende esa parte de adorar en espíritu y en verdad, usted puede saber que Dios pues ha pedido que se le alabe, que se le adore, ¿verdad? Y Él reacciona a la adoración de sus hijos, ¿verdad? Él envía su presencia, su gloria, su poder, su manifestación. Cuando la alabanza, cuando ese olor de perfume, ¿verdad?, fragante sube a su presencia, pues hay un derramamiento de su gloria, de su presencia en los lugares. Por eso es tan importante verdaderamente adorar con un espíritu correcto, adorar con un corazón íntegro, justo delante de Dios, ¿verdad? Entonces, el Señor dice pues ahí claramente acerca de cambiar nuestro corazón. Otra área que es muy importante, que hemos estado tratando de buscar pues respuestas de parte de Dios en este tiempo, ¿verdad?, es el capítulo de Hechos, capítulo perdón, creo que es 2 o 3, ¿verdad? Dice: pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos. Estas son las palabras del apóstol Pedro, ¿verdad?, después del derramamiento del Espíritu Santo. Note que el Señor lo que pide pues es un arrepentimiento y un convertimiento de su pueblo. Es el mismo mensaje en este tiempo. El mensaje no ha cambiado, porque a veces encontramos una iglesia verdaderamente que no ha entendido que el arrepentimiento es un cambio. No es una religiosidad la que nosotros tenemos en nuestra vida, sino tenemos verdaderamente un cambio en nuestro corazón, ¿verdad? Es un cambio de mente, es un cambio de hábitos, es un cambio de forma de ser, ¿verdad? Ese neos, ¿verdad?, que viene, ¿verdad?, a nuestra vida, o eso nuevo que viene a nuestra vida, es verdaderamente entender que Dios quiere que tengamos los pensamientos de Él, para que sean vuestros pecados, ¿verdad?, borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, queremos un avivamiento, necesitamos entrar bajo las condiciones que Dios tiene, ¿verdad?, un arrepentimiento verdadero. Y Él envía a Jesucristo, que nos fue antes anunciado. Hemos estado hablando acerca de un arrebatamiento, ¿verdad? Jesucristo viene pronto, ¿verdad? Las señales se aceleraron completamente cada mañana, cada día. Usted escucha un montón de noticias, se podría decir, en estos días, pues el sábado, lo de un cometa, ¿verdad?, que viene a Guatemala, o un meteorito, o no sé qué, lo que viene para el mundo, ¿verdad?, que es también una señal profética. Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló por boca de sus santos profetas, que ha sido desde el tiempo antiguo, porque dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, que como a mí, a Él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Verso 24 dice: y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, ¿verdad? Y el pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. Note esa palabra: vosotros sois los hijos de los profetas, ¿verdad? Quisiera centrarme en esta mañana, ¿verdad?, sabiendo que Dios está levantando, ¿verdad?, tal vez secretamente empujando, empoderando a muchos jóvenes, a muchos nuevos hombres y mujeres
que Él necesita para este tiempo, para anunciar verdaderamente lo que va a venir. Dios puso, por ejemplo, la palabra de Dios dice, ¿verdad? Dios puso primero a unos apóstoles, profetas, maestros, a los que tienen lenguas, a los que tienen dones de sanidad. Todos hablan lenguas, no todos hablan lenguas, ¿verdad? Dios está en este tiempo despertando la naturaleza profética de sus hijos, ¿verdad? Entendiendo que pues el calendario de Dios, ¿verdad?, se ha acelerado, los tiempos se han acelerado, ¿verdad? Y sabemos que toda la agenda de Dios, ¿verdad?, en la palabra es profética, ¿verdad? Apocalipsis 22, 17 al 20 pues habla acerca de eso, ¿verdad? Solo Dios, ¿verdad?, le dice a su pueblo lo que no dice a otros, ¿verdad? O sea, en lo que es la amistad, en lo que es la cercanía, en lo que es la intimidad con Dios, ¿verdad?, esa generación profética entenderá las cosas que Dios le está hablando, ¿verdad?, que no se los está hablando a otros, ¿verdad? O sea, la gente que ha logrado entender que la cercanía de Dios es muy importante, ¿verdad?, entender que la intimidad con Dios es muy importante, ¿verdad?, tratar de entender verdaderamente que Dios no nos quiere parcializados, sino nos quiere completamente, ¿verdad?, que tengamos verdaderamente la necesidad de poder servir a Dios en este último tiempo, bajo los planes de Él, bajo lo que Él ha establecido. Entonces, parte se podría decir del entrenamiento es saber que muchas cosas que Dios le está diciendo a esa nueva generación profética no se la está diciendo a otros. Por eso hay de repente sueños, visiones, palabra profética con bastante naturaleza, con bastante abundancia, ¿verdad?, porque Dios en este tiempo está anunciando a través de esas nuevas generaciones. Las iglesias que ya están muchas veces, pues se han negado, ¿verdad? Algunos apóstoles, algunos por tal vez no entender algunas cosas, pues han logrado de cercenar la iglesia, ¿verdad?, tratando de ponerles nada más lo que ellos quieren, en el sentido de cercenar aún hasta los ministerios, poniendo si son de hombres o son de mujer, ¿verdad? Y verdaderamente vemos a veces iglesias que verdaderamente han obviado completamente la parte profética que está en la palabra de Dios, ¿verdad? Si nosotros somos los hijos de los profetas y el pacto de Dios, ¿verdad?, es para nosotros, pues la palabra de Dios lo dice claramente, ¿verdad?, que por medio de Abraham Dios bendijo a todas las familias de la tierra. Entonces hay que entender que hay una bendición sobre nuestras familias, una bendición profética por causa de la bendición de Abraham, y debemos de saber de que somos pues hijos de profetas posiblemente que Dios desató en el pasado. Entonces la iglesia en este tiempo tiene que ser profética para no solamente accionar, sino tener una revelación, ¿verdad? La revelación es muy importante en este último tiempo, ¿verdad?, cuando la iglesia se convierte en una iglesia profética. Por eso es muy importante establecer escuelas proféticas. Los que se llaman profetas en las iglesias deberían de enseñar el profetismo, ¿verdad?, porque es necesario activar a la gente, no solamente darle palabra profética, sino activarlos, enseñarles a que ellos puedan utilizar verdaderamente ese don, ese ministerio o ese oficio profético, ¿verdad? Todos tenemos que ser enseñados. Y le puedo decir, pues todos tenemos que sentarnos en algún momento a oír, a escuchar, ¿verdad?, la revelación o lo que Dios, por ejemplo, le ha dado a muchos de sus siervos, de sus ministros, ¿verdad? Entonces, si la iglesia muchas veces no es profética, solamente acciona, ¿verdad?, cuando mira los problemas, ¿verdad? Cuando la iglesia es profética, se adelanta a lo humano, ¿verdad? Segunda de Reyes 6, 8 al 12, ¿verdad? Se adelanta a los acontecimientos, ¿verdad? Es difícil posiblemente en este tiempo, ¿verdad?, que encontramos que muchos, ¿verdad?, muchos ministerios en este tiempo se han quedado completamente callados, profetas, ¿verdad?, que se han quedado callados
¿qué fue lo que pasó verdaderamente que ya no recibieron absolutamente nada, supuestamente ellos, ¿verdad? Cuando la iglesia tiene la revelación, mantiene la santidad, no la religiosidad, está actualizada de lo que Dios va a hacer en este tiempo. Una iglesia que no tiene una revelación o profetas que se podría decir que han funcionado, ¿verdad?, en la revelación, ¿verdad?, y de repente su lámpara se apagó, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó verdaderamente en su vida para que ya no siguiera recibiendo esos remas, esas espigas, ese conocimiento de Dios para estos tiempos, ¿verdad? Y hay diferencias, se podría decir, entre lo que Dios está haciendo en este tiempo, ¿verdad?, con lo que ha hecho antiguamente. Dios siempre es dinámico, siempre está creando, ¿verdad? Y debemos de entender que una cosa es ser profético y otra cosa es ser profeta, ¿verdad? Ser profético se aplica muchas veces a aquellos hombres y mujeres que profetizan, ¿verdad?, pero no tienen un oficio, ¿verdad? Ellos pueden profetizar muchas veces a través de un servicio, ¿verdad? Pueden recibir una palabra o un sueño, pero esto no los hace profetas. El problema muchas veces es que se ha dado el título a muchas personas que no tienen la capacidad, ¿verdad?, verdaderamente de parte de Dios para poder trabajar en esa área, ¿verdad? Entonces, la persona que es profética, ¿verdad?, van a tener sensibilidad, van a poder entender algunas cosas, ¿verdad?, de lo profético, identificar muchas veces, ¿verdad?, qué es lo profético o qué es una imitación de lo profético. O sea, el ser profético nos da la sensibilidad de poder pesar, ¿verdad?, aún muchas veces de poder saber qué es lo que la gente tiene en su mente. Jesús como profeta pudo, por ejemplo, a través de la palabra de ciencia con la mujer samaritana, pues saber cuántos maridos había tenido, ¿verdad? Y esto únicamente viene por una revelación, ¿verdad?, de parte del Espíritu Santo. Entonces, nosotros podemos ser en algún momento personas que podemos tener algún tipo de manifestación profética, ¿verdad?, pero no nos hace que tengamos el título de profetas. El problema muchas veces es que en este tiempo a cualquiera le dicen profeta, ¿verdad? A mí muchas veces cuando he ido a muchos lugares me han dicho, mire, le puedo profetizar, ¿verdad?, y es la profeta, ok. Y a veces pues no tienen ni la preparación, ¿verdad? Dan cualquier tipo de profecía, a veces son sentencias, a veces son cosas que confunden o no vienen ordenadas, o andan investigando, ¿verdad?, o andan en algún momento sospechando, ¿verdad? Entonces, existe el ser profético que tiene sensibilidad, puede percibir muchas cosas, pesar el corazón, pero eso no lo hace profeta, ¿verdad? El ser profeta verdaderamente es ocupar, ¿verdad?, una oficina, ¿verdad?, así le dicen muchas veces, una oficina, ¿verdad?, ministerial, que está marcada en 1 Corintios 12, 28 al 29 y Efesios 4, 11, ¿verdad? Los 5 ministerios de Cristo, ¿verdad?, que son ministerios específicos, oficios específicos, ¿verdad?, que tienen una función distinta, ¿verdad? Nadie se parece en el sentido de hacer las cosas. Por ejemplo, el maestro pues tiene mucha revelación, ¿verdad? El evangelista está verdaderamente enfocado en la salvación de las almas. El profeta tiene otro sentido, ¿verdad? Entonces, cada uno pues en su forma en la que Dios lo estableció, ¿verdad? En este tiempo yo creo, ¿verdad?, que Dios va a levantar las escuelas de profetas, ¿verdad?, porque es necesario verdaderamente que esas nuevas generaciones sean preparadas, ¿verdad? Debemos verdaderamente como creyentes, ¿verdad?, y miembros del cuerpo de Cristo, sentarnos a escuchar muchas veces a la gente que entiende los tiempos y las sazones de los tiempos, ¿verdad? Esto se podría decir, Dios no se lo revela a todos, ¿verdad?, porque no todos tienen la capacidad de poder entender. Algunos en sus interpretaciones, se podría decir, a veces pues tienen la capacidad de poder
compartir algunas cosas que podían ser hasta muy atrevidas, ¿verdad? Pero que son parte muchas veces de una revelación, ¿verdad? Hay ejemplos, por ejemplo, hay ejemplos, ¿verdad? En la palabra con relación a José, ¿verdad? José, se podría decir, fue un hombre que pudo descifrar, ¿verdad?, el sueño de Faraón, porque se movía en lo profético. José se movía en lo profético, ¿verdad? No lo hacía un profeta, pero se movía en lo profético. O sea, él pudo tener sueños de lo que iba a ser su futuro, ¿verdad? Pudo verdaderamente descifrar esos sueños, ¿verdad? Eso lo hacía verdaderamente un profeta. Algunos, se podría decir, en este tiempo pues tienen la capacidad de poder descifrar, se podría decir, sueños, ¿verdad? Pero esto es una capacidad que el Señor le da a ciertos hombres, ciertas mujeres, ¿verdad? Daniel, por ejemplo, fue entendido en visiones, ¿verdad? Los hijos de Isaacar, 1 Corintios 12:32, dice que eran entendidos en los tiempos. Uzías, por ejemplo, buscó a Dios en los días de Zacarías. O sea, hay gente que ha sido habilitada en lo profético sin ser profética, ¿verdad? Dios en sí creó al hombre para que pudiera operar en lo espiritual, ¿verdad? Génesis 1:26 al 27, ¿verdad? Dios, por ejemplo, le dio una naturaleza profética a Adán, ¿verdad? ¿En qué forma podemos ver cómo se desarrolló esa naturaleza profética? Pues le dio el nombre de los animales, ¿verdad? Y la palabra dice que hasta el día de hoy los nombres que Adán le puso pues son los nombres que tienen, ¿verdad? O sea, no son nombres inventados por los hombres, sino fue el nombre que Dios les dio, ¿verdad? Y esto era, se podría decir, una revelación profética que el Señor le dio a Adán hace 6,000 años, ¿verdad? Adán, pues, en su caída, ¿verdad? Adán, en su rebelión hacia Dios, ¿verdad?, perdió la conexión, ¿verdad? Eso es lo que trataríamos de entender, ¿verdad? Yo con mucha preocupación a veces veo que hay personas que dicen que ya no tienen visiones, ya no tienen sueños, ya no tienen profecía, que Dios no habla nada en este tiempo, ¿verdad? Lo que ha sucedido muchas veces es que la gente ha perdido la conexión, la intimidad, la cercanía, porque su corazón verdaderamente está ocupado con otro tipo de preocupaciones, ¿verdad?, con otro tipo de ministración, si ustedes quieren decirlo así, de parte de las tinieblas. Las tinieblas se han encargado de anular a mucha gente que tal vez era emocional y tal vez no era espiritual, ¿verdad? Y debemos verdaderamente que al perder la conexión, ¿verdad?, con Dios, ¿verdad?, la conexión espiritual, la cercanía, la intimidad, la amistad de Dios, el ser amigo de Dios, pues la gente ya no percibe absolutamente nada del mundo espiritual. Y eso pasó con Adán, ¿verdad? O sea, Adán perdió la conexión, ¿verdad? Es como tener una señal de Wi-Fi, ¿verdad?, conectada con el cielo constantemente y estar recibiendo la información de los últimos tiempos, ¿verdad? Sabemos que Dios, pues, ¿no?, está en este tiempo, ¿verdad?, preparando a la novia. Por el Espíritu Santo hay una voz profética en este tiempo para preparar a la novia. Aún los mensajes que se prediquen en las iglesias tienen que ser mensajes revelados e instruidos por el Espíritu Santo. El postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, restaura esta conexión, ¿verdad?, y se la entrega a la iglesia. Mateo 28:18, ¿verdad? O sea, tenemos que saber que Jesús, nuestro Señor, pues Él restauró esa conexión, ¿verdad?, con nuestro Padre Celestial. ¿Cuándo puedes tú saber que eres profeta o eres profético? Cuando muchas veces tú únicamente reaccionas en vez de accionar, ¿verdad? Dios, por ejemplo, en Génesis 18:16 al 19 dice, ¿verdad?, Dios no podía destruir a Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, sin antes hablar con Abraham, ¿verdad?, porque él era la conexión en la tierra, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios dice que Dios no puede hacer nada sin hablarle a sus profetas. O sea,
Lo que usted puede entender en esta hora es que el profeta tiene que ser formado, entrenado y muchas veces restaurado, ¿verdad? Porque si ha habido, por ejemplo, caídas o pecado, pues muchas veces hay que trabajar en una restauración. Y verdaderamente la conexión, ¿verdad?, que el profeta establece con Dios, ¿verdad? O sea, el profeta en sí es el especialista, es el que está cercano, el que sabe la voluntad de Dios, ¿verdad? Y por eso verdaderamente no hay que perder la santidad, no hay que perder la conexión que tenemos con Dios. Por eso le digo, es muy importante aprender y saber que muchos en algún momento pues no han logrado verdaderamente dejar el pecado o dejar verdaderamente de hacer las cosas que hacen, ¿verdad? Y están muchas veces pues tratando de tener un ministerio profético en algún lugar, ¿verdad? Una de las cosas que Dios hace verdaderamente es tratar de que haya intercesión. Los intercesores posiblemente, o los profetas principalmente, son intercesores. Y los intercesores se necesitan, los intercesores proféticos se necesitan en este tiempo, porque ellos van a dar a luz los pensamientos y la voluntad de Dios. O sea, los intercesores son los que tienen la voz de Dios, más si son profetas, ¿verdad? Y sabemos que Dios en este tiempo pues ha escogido, ha levantado, están ahí escondidos o están todavía esperando su turno o su tiempo para poder emerger en este tiempo, ¿verdad? Esa generación profética que Dios necesita. Posiblemente tú tengas padres que hayan sido pastores o personas que te hayan activado, te hayan bendecido y estés fuera en este tiempo, hayas estado fuera, ¿verdad? Y es muy importante verdaderamente entender que así como Ana, por ejemplo, ¿verdad?, pudo dar a luz una generación profética, ¿verdad? Y Dios permitió en algún momento que hubiera esterilidad en ella, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pudiera embarazarse de una generación profética, ¿verdad? Los profetas en sí pues tienen la revelación, ¿verdad? Salmo 25:14 habla claramente que Dios le revelará pues sus secretos, ¿verdad?, a sus amigos, ¿verdad?, a sus cercanos, ¿verdad?, a los secretos de Dios. Él los puede revelar, ¿verdad?, a sus amigos, ¿verdad?, los profetas. Y un secreto, verdaderamente usted sabe que Dios se lo da a alguien que sepa guardarlo, ¿verdad? No a cualquiera Dios le confía, como nosotros, por ejemplo, podríamos tener personas a las que nosotros somos nuestros amigos, pero no a todas les compartimos nuestros secretos, ¿verdad? Dios tiene gente, ¿verdad?, en este mundo, gente que es confiable, ¿verdad?, que puede verdaderamente guardar secretos, ¿verdad? Las iglesias en sí, en estos últimos tiempos, ¿verdad?, tienen que ser proféticas, porque las iglesias que no son proféticas, pues cuesta más, se podría decir, hacer la obra. Hay que convencerlas, hay que verdaderamente enseñarles. Pero la gente que es profética, ¿verdad?, o las personas que entienden lo profético, ¿verdad?, como Noé, por ejemplo, ¿verdad?, por eso les digo, Dios está despertando la naturaleza profética, porque todos en sí, Dios hizo, ¿verdad?, al hombre con una naturaleza profética, ¿verdad?, principalmente también las mujeres tienen esa habilidad y esa forma en la que Dios las estableció. Noé, por ejemplo, recibió una orden y obedeció. Génesis 6:9-22 habla de la naturaleza profética. Lamec también profetizó de su hijo Noé y dijo: "Esta nos aliviará nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo". Génesis 5:28-29. Dios pues está profetizando, ¿verdad?, en este tiempo acerca de tu vida, de mi vida, de la iglesia, de este mundo. Si tú verdaderamente quisieras en este tiempo el favor de las autoridades, de los políticos y de la gente de influencia, aún de la gente en las iglesias, no te conviertas en alguien que busca lo profético, ¿verdad?
porque lo profético en algún momento pues no te hace ganar el favor de la gente, ¿verdad? Porque vas a encontrar verdaderamente pecado en muchos lugares. Vas a encontrar la gente que es injusta, la gente corrupta, ¿verdad? Aunque sean muchas veces creyentes, ¿verdad? Vas a poder pesar el corazón de ellos. Si nosotros queremos ser verdaderamente proféticos, no midamos el éxito por el número de personas, ¿verdad? Sino nuestra prioridad debe ser la transformación de la gente, ¿verdad? Muchos les importan los números y crecer y multiplicarse, ¿verdad? Yo siento que Dios va a dar un crecimiento increíble en este tiempo cuando estemos en la forma correcta en las iglesias. Dios las va a mandar a las personas, ¿verdad? Y también pues el trabajo que podamos hacer afuera, ¿verdad? Pero démosle preferencia a que la gente sea transformada, ¿verdad? No buscando precisamente lo que han hecho algunos, el bolsillo de la gente, sino la transformación de las personas. A mí me marcó hace muchos años, en el principio del ministerio, algo que yo pues contento, comencé con la iglesia, comencé con muchos problemas, muchísimos problemas con la gente que tenía. Y en ese proceso se podría decir, Dios nos fue enseñando y nos envió profetas de Estados Unidos, de muchos lados, pero nos marcó un hombre que en algún momento vino a establecernos en el ministerio apostólico. Dios estableció en una forma muy hermosa el ministerio apostólico en ese tiempo. Yo pues estaba comenzando a pastorear, pero veía que venían ministerios y querían estar con la iglesia, querían estar con nosotros y querían en algún momento participar de muchas de las actividades que hacíamos. Se fue desarrollando el ministerio apostólico, pero algo que me dijo claramente el profeta es, bueno, nunca el Señor te va a quitar lo profético, vas a seguir siendo profeta, pero ocúpate principalmente que la gente sea transformada, ¿verdad? Vendrá la gente al ministerio, ¿verdad? Y será transformada y saldrán de la iglesia, no lo retengas, ¿verdad? Trata verdaderamente de que sean transformados y vayan a cumplir su función. Y esa ha sido en parte muchas veces la función nuestra, ¿verdad? De poder traer una unción, una revelación para las personas que sean transformadas, y muchos están en muchísimos otros ministerios ya sirviendo, a veces como ministros, como pastores, y verdaderamente nos sentimos verdaderamente contentos que fueron transformados, que tienen algún ministerio que Dios los está utilizando en este tiempo. Entonces nuestro énfasis, hermanos, es la transformación, que la gente sea transformada. ¿Transformada para qué? Para poder ser arrebatada. Más que nunca en este tiempo la iglesia tiene una prioridad, la prioridad de poder verdaderamente entender que el tiempo final nos ha alcanzado, que debemos de correr, no seguir en el pecado, no seguir insistiendo verdaderamente en vivir a veces una vida que desagrada a Dios, ¿verdad? Sino viviendo una vida que verdaderamente agrada a Dios, ¿verdad? Entonces debemos verdaderamente de saber que todo este tiempo, si nosotros entendemos que somos una generación profética, ¿verdad? Tú vas a traer verdaderamente a la gente, ¿verdad?, espiritual a tu vida, ¿verdad? Y eso es muy importante, ¿verdad? Saber que los hombres y mujeres proféticas que han sido formadas o están en formación principalmente se desarrollan a veces a través de las pruebas, a través del rechazo, a través del desierto, a través de las críticas. Posiblemente tu ministerio, tu personalidad y tu carácter no empata a veces con las personas, ¿verdad? No hay empatía, se podría decir, con las personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es parte, se podría decir, del desarrollo profético en tu vida. Los profetas que tú miras en la palabra, pues en ningún momento tuvieron, se podría decir, a veces el favor de la gente, ¿verdad?, de las autoridades, ¿verdad? O sea, Jesús, por ejemplo, tuvo un tiempo de popularidad, pero un tiempo en el cual encarnizadamente el diablo levantó a los fariseos y levantó a todos los enemigos para que pudieran hacerle la vida imposible, ¿verdad?, y lo crucificaran.
porque el verdadero profeta pues es formado por Dios, ¿verdad? Y las generaciones que Dios está levantando posiblemente estén algunas en esos procesos en los cuales Dios pues está formándoles, ¿verdad? Nosotros debemos verdaderamente de ayudarles, hermanos, a los que son pastores, a los que son ministros en este tiempo, con levantar escuelas proféticas para poder ayudarles, ¿verdad? Y poder formarlos y poder verdaderamente llevar una transformación, ¿verdad? A la gente verdaderamente que es espiritual, que se va a dejar formar, pues va a aceptar la crítica, va a aceptar el rechazo, ¿verdad? Va a aceptar verdaderamente que en algún momento no acepten, ¿verdad?, su vida, su ministerio, ¿verdad? Yo le puedo decir, pues en nuestra vida hemos crecido en esa atmósfera, ¿verdad? A veces, decía el apóstol Pablo, con buena fama, a veces con mala fama, ¿verdad? A veces con murmuración, con crítica, ¿verdad? A veces con falso testimonio, a veces con vituperio, ¿verdad? Y lo más triste muchas veces es que a veces de los mismos ministros que uno posiblemente ayudó, apoyó, ¿verdad? Personas que verdaderamente en algún momento lograron tal vez oír otras voces que no eran voces que Dios estuviera verdaderamente en ellos, ¿verdad?, sino que únicamente se prestaron al enemigo, ¿verdad? Es muy importante en este tiempo decir, ¿verdad?, que nosotros que somos pesados en la balanza, debemos verdaderamente de saber que debemos de tener verdaderamente sabiduría para no criticar, para no sancionar, para no establecer un juicio, ¿verdad?, contra hombres y mujeres, como lo que está sucediendo con el hermano Maldonado en este tiempo y su esposa, ¿verdad? Porque no tenemos verdaderamente la capacidad nosotros de ser jueces, ¿verdad?, de este tipo de situaciones, porque el que condenará o el que emitirá un juicio es Dios, no nosotros, ¿verdad? En este tiempo sabemos que lo que nosotros los siervos tenemos que hacer es orar, ¿verdad?, orar por aquellos, que haya un espíritu de reconciliación, que haya verdaderamente un entendimiento, ¿verdad? Pues algunos, se podría decir, se han levantado para poder contrariar, para poder decir muchas cosas. Algunos estaban esperando posiblemente todo esto. ¿Qué pueda Dios verdaderamente pesar en este tiempo de esto que está sucediendo, ¿verdad? Pues es un tiempo difícil en los cuales pues Dios está pesando el corazón de sus hijos, ¿verdad? Un año verdaderamente complicado, ¿verdad? Y sabemos que los profetas, ¿verdad?, son desarrollados a través de las pruebas, ¿verdad? Sabemos que siempre habrá un día profético, ¿verdad? Esperemos siempre un día profético para poder comenzar, se podría decir, que Dios, ¿verdad?, nos haga arrancar de nuevo, ¿verdad? Hubo un tiempo para que José fuera levantado como segundo de Faraón, un tiempo profético para que nuestro Señor Jesús fuera levantado, ¿verdad? Un tiempo profético para cada uno de los siervos, ¿verdad? Por ejemplo de David, ¿verdad?, que fue profetizado que iba a ser rey, ¿verdad? Y posiblemente nosotros estamos todavía en algún momento teniendo algún tipo de lucha con relación a lo que podría suceder con nosotros, ¿verdad? Yo le animo en esta hora. Si tenemos una palabra profética en nuestra vida, tratemos de esperar que esa palabra se cumpla, ¿verdad? Si vino de parte de Dios y nosotros tenemos la certeza y la seguridad, tratemos de saber que este es el tiempo en el cual puede ser nuestro tiempo profético, ¿verdad?, en el cual Dios puede cumplir esa palabra. No se desanime, no se desespere viendo las circunstancias que en lugar muchas veces de mejorar las cosas posiblemente en su nación o en su país se han empeorado, ¿verdad? Si su país es una nación como lo tiene mi nación, ¿verdad?, tienen una palabra profética de parte de Dios, Dios la va a hacer cumplir. Posiblemente este tiempo ha sido un tiempo de prueba, de purificación, ¿verdad?, de limpieza, si usted quiere. Pero que es muy importante saber, ¿verdad?, que habrá la esperanza verdaderamente de que un día Dios pues cumplirá su buena palabra, la palabra profética que puso sobre nuestra vida. Nosotros sabemos que dentro de todo esto está la famosa lógica o la razón, ¿verdad? Nosotros debemos de saber que la lógica en Dios no nos va a funcionar, ni la razón, ¿verdad? Algunos pues por el conocimiento, por el estudio, razonan a Dios, ¿verdad?
Pero nosotros debemos de saber que cuando hay una amistad, una cercanía, lo que existe es la revelación, ¿verdad? No existe, se podría decir, en ninguna forma el poder cuestionar lo que Dios mandó, lo que Dios quiere que se haga. Cuando hay revelación en alguien, pues tú no operas bajo el gobierno de tu voluntad, ¿verdad? O sea, tu voluntad posiblemente en algún momento te ha gobernado, ¿verdad? Cuando hay revelación, tú no eres un religioso, tú aceptas el gobierno de Dios, del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso Jesús en algún momento, hermanos amados, ¿verdad?, escogió gente que nada tenía que ver con la religión, ¿verdad? Porque la gente religiosa muchas veces no acepta, ¿verdad? Hay tantísima gente en este tiempo que tiene problemas verdaderamente para aceptar la revelación que viene directamente de Dios, ¿verdad? Entonces no existe verdaderamente una lucha entre lo que es la lógica que muchas veces algunas personas puedan estar manejando con lo que es la revelación directamente que viene de Dios. Una de las cosas que el Señor me enseñó hace muchos años también es acerca de la revelación, ¿verdad? El profeta que nos ayudó, que nos empoderó, que nos trató verdaderamente de tutorear en ese tiempo, siempre nos habló de una revelación. Me dijo: siempre que vayas al altar, nunca vayas con una palabra humana. Trata siempre de haber encontrado la revelación. Y así ha sucedido. Le doy gracias al Señor porque esa enseñanza y esa escuela me sirvió, ¿verdad?, para poder tener siempre una frescura para el mensaje, ¿verdad? Sabemos que la revelación, pues desde el principio, como les decía, Adán tuvo revelación, ¿verdad? Eva no tenía la revelación, ¿verdad? Ella tenía una iluminación, funcionaba a través de su esposo, ¿verdad? Por eso el diablo la atacó a ella, ¿verdad? Porque si hubiera atacado a Adán, pues Adán tenía la revelación, ¿verdad? Y es muy fácil a veces confundirse, podría decir, a alguien que tiene una iluminación de una revelación. La gente que tiene la capacidad de tener revelación, según de Pedro 3, 14 al 16, ¿verdad?, la gente que recibe la revelación son gente que no va a ser engañada, ¿verdad? O sea, mucha gente en este tiempo, pues el enemigo está engañándola a través del sistema, la política, la corrupción, hermanos, doctrinas falsas, un montón de engaños que hay en este tiempo. Los medios han contribuido para que también haya falsedad, y esto se podría decir es parte de lo que son los últimos tiempos, ¿verdad? Los mayores enemigos que usted va a tener en este tiempo son los religiosos. Eso fue lo que sucedió con nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Yo he ido a veces a culturas, a países donde se oponen completamente a la revelación, donde se oponen a la manifestación de Dios, ¿verdad? Ellos ya conocen cómo tiene que funcionar, ¿verdad? Entonces, los falsos maestros, por ejemplo, que han enseñado a veces cosas que están en contra de la palabra de Dios, y la gente los ha creído, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Juan 10:10, ¿verdad?, que el enemigo no vino más que para robar, matar y destruir, ¿verdad? Por eso, ¿verdad?, es que Dios está levantando posiblemente en los templos, posiblemente no, ¿verdad?, hombres y mujeres que están ahí, ¿verdad?, esperando su momento, ¿verdad? Posiblemente pues están ahí en sus casas, pero Dios los está levantando para que prediquen en las redes, ¿verdad? Esto es muy importante, ¿verdad?, que sepamos, ¿verdad?, que muchos van a ser levantados en los templos y muchos van a ser levantados fuera del templo, ¿verdad? Los discípulos, por ejemplo, le hicieron una petición a nuestro Señor Jesús, diciéndole que se les enseñara a orar, ¿verdad? Ellos no fueron al templo, fueron al hombre que tenía la revelación, ¿verdad? Jesús tenía la revelación, ¿verdad? Y nosotros debemos saber que cuando hemos tocado el corazón de Dios, ¿verdad?, y nos hemos apartado para Dios, vamos a tener una revelación, ¿verdad? La revelación de nuestro Señor Jesús fue: ok, vosotros oraréis así, venga tu reino, ¿verdad? Les estaba mostrando el reino, el gobierno de Dios. ¿Cuál era la revelación? Ustedes van a orar, ¿verdad?
pero van a saber que hay un gobierno, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? El reino de los cielos, dijo Jesús en algún momento, ya está aquí. Y debemos de pedir verdaderamente que el reino de Dios se establezca en nosotros, ¿verdad? Porque donde está el gobierno de Dios, ahí es el Rey Jesús, ahí es Jesús el que es el Rey, ¿verdad? Y el reino verdaderamente transforma a las personas. Dios verdaderamente está en nosotros, ¿verdad? Porque por su palabra dice que somos real sacerdocio, ahí somos una nación santa, ¿verdad? Cuando tenemos revelación anunciamos cosas que nadie sabe, ¿verdad? Establecemos el reino de Dios, ¿verdad? Y nosotros en este tiempo, ¿verdad? Si somos parte de esa generación profética que el Señor necesita, ¿verdad? Debemos de saber que la gente en este tiempo necesita una palabra de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a esta situación de la pandemia, ¿verdad? Hay muchas cosas que sucedieron en la gente en estos días, ¿verdad? Muchas personas que fueron afectadas en su ánimo, en su espiritualidad, ¿verdad? En su corazón, en sus emociones, ¿verdad? En su trabajo, ¿verdad? Perdieron a seres queridos. Y la revelación profética verdaderamente debe ser de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? La gente profética verdaderamente está conectada con Dios, está conectada con el cielo. Esa generación profética que Dios está levantando, ¿verdad? Saben cuando un mensaje, sabe empezar un mensaje cuando es de Dios y cuando no es de Dios, ¿verdad? Es un poquito difícil a veces escuchar, hermanos, en algunos otros países me ha pasado, ¿verdad? Que hay personas que en algún momento pues tienen un mensaje, ¿verdad? Pero ¿de dónde se sacaron ese mensaje, verdad? Porque hay tantísimo mensaje en este tiempo, ¿verdad? Pero a veces ese pan que ofrecen no es un pan que sea un pan fresco, ¿verdad? El maná que el Señor produce es la revelación constante, ¿verdad? La palabra de Dios pues es fresca como el maná, ¿verdad? Y debemos de saber verdaderamente que aquellos hombres y mujeres que tienen una revelación, ¿verdad? Pues van a tener siempre un maná fresco, ¿no? Muchos podrían decir pues una espiga, podrían decir una palabra fresca que viene de Dios. En el capítulo 12 del libro de Romanos, terminaría casi con esta enseñanza para que usted la pueda compartir. Pues yo lo voy a compartir a través del Facebook. Pero quiero que veamos algunas características de la gente profética de este último tiempo para que usted se pueda ayudar verdaderamente. Capítulo 12 del libro de Romanos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La gente profética le presenta a Dios su vida, espíritu, alma y cuerpo, para que el Señor pues lo pueda limpiar, lo pueda purificar y lo pueda utilizar, ¿verdad? Si vamos a hacer ese canal de bendición para la gente, necesitamos presentar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Es una disciplina verdaderamente en la cual usted debe de establecer, ¿verdad? Que usted es templo y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Que su cuerpo, usted no puede hacer con su cuerpo lo que a usted se le dé la gana, ¿verdad? Ni acostarse con quien a usted se le dé la gana si usted es hijo de Dios, sino verdaderamente entender que usted debe de respetar, usted debe de honrar su cuerpo, ¿verdad? Su cuerpo, si es templo del Espíritu Santo, usted tiene que saber que tiene que cuidarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué más hace la gente profética de este último tiempo, ¿verdad? Pues Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo. Son gente que no se conforma, ¿verdad? Yo le puedo decir la bendición que vino para mi vida es por no conformarme de estar en una iglesia sentado, aprendiendo a través de los cultos, bueno, compartiendo un poco, ¿verdad? Sino que tal vez pedirle a Dios, ¿verdad? Que sentí inconformidad y Dios pues me fue cambiando, fue haciendo conmigo algo para poder pues testificar en las naciones, ¿verdad? Romanos 12:2 habla también de una renovación, ¿verdad? La renovación tiene que ver con procesos, ¿verdad? Los cambios que podamos hacer en nuestra vida deben de ser a través de procesos, ¿verdad?
Romanos 12:2, pues aquí mismo dice, pues habla acerca de la voluntad buena, agradable y perfecta, ¿verdad? La generación profética de este último tiempo es una generación que va a disfrutar y va a comprobar la voluntad de Dios en su vida, ¿verdad? La gente profética de este último tiempo también son gente de un espíritu humilde, ¿verdad? Son personas que saben cuál es su lugar en el reino, no están en competencia con nadie. Lo más terrible que ha sucedido en estos tiempos es que la gente se volvió competencia de iglesias, de denominaciones, de apóstoles, ¿verdad? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En ningún momento estamos en competencia con nadie, más bien debemos de provocar la unidad del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Si nosotros verdaderamente estuviéramos unidos, ¿verdad?, como iglesia, como cuerpo de Cristo, pues tendríamos otro tipo de atmósfera, otro tipo de forma de vivir en este tiempo. 12:4 dice así: porque de esta manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Son personas verdaderamente, la generación de este último tiempo, que saben verdaderamente qué es el éxito, qué es trabajar en equipo, ¿verdad? Muchas personas verdaderamente se escabullen tratando de trabajar como liganeros solitarios, y eso no existe verdaderamente. Debemos de aprender a trabajar con más personas, ¿verdad? Somos más fuertes, somos más poderosos cuando podemos verdaderamente trabajar con otros, ¿verdad? Nuestros dones se van a multiplicar, nuestro trabajo se va a hacer más fácil, ¿verdad? Entonces, capítulo 12, versos 6 al 8, pues vamos a poder tener la capacidad también de saber que el Señor pues nos dio lo profético, pero también nos dio la habilidad con otros dones, ¿verdad? No solamente el don profético, sino también nos habilita con palabra, sabiduría, palabra, ciencia, a veces con discernimiento de espíritus y muchos otros dones que el Señor quiere realmente darnos a nosotros. Romanos 12:9 también nos permite trabajar, ¿verdad?, con un amor que no sea fingido, ¿verdad? Hay gente que muchas veces utiliza máscaras, ¿verdad? Y pues en este tiempo le va a quedar bien pues utilizar la mascarilla, ¿verdad? Pero el amor que debe existir entre nosotros es un amor que no sea sin fingimiento, ¿verdad? Romanos 12:11 dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, ¿verdad? ¿Qué significa verdaderamente fervientes? Ser verdaderamente personas que están conectadas con Dios. Fervientes significa personas que tienen el fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Son personas que verdaderamente entienden, ¿verdad?, que hay que estar conectados a la fuente. Romanos 12:12 dice así: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Tres cosas muy importantes, ¿verdad? Pero solo me refiero a uno. La gente profética de este último tiempo son gente que aprendió a vivir su vida con gozo y alegría, ¿verdad? El contentamiento constante, el vivir un día a la vez, el entender que muchas de las cosas que van a suceder en nuestra vida, el Señor nos va a hacer que la alcancemos, pero tenemos que seguir trabajando y saber que cada día que nos levantamos es un día con alegría y con gozo del Señor. Tenemos que desarrollar carácter también en las tribulaciones que vienen a nuestra vida. Las tribulaciones no es únicamente para que nos quedemos lamentándonos, ¿verdad?, sino que aprendamos verdaderamente en algún momento a pararnos firmes, ¿verdad?, y saber que esa tribulación, esa prueba, ¿verdad?, que vino, esa tentación era para formar un carácter en ti, ¿verdad? La gente que es una generación profética de este último tiempo también aprenderá a perseverar en la oración, ¿verdad? Son gente que se convirtieron en gente hospitalaria, ¿verdad? Saben bendecir, Romanos 12:14, a aquellos que aún los persiguen o los maltratan, ¿verdad? Prosperan a pesar de las pruebas, ¿verdad?
Romanos 12:16 guardan, se podría decir, la unidad, lo que les decía hace un momentito. Romanos 12:16 se cuidan, hermanos, de lo que puede ser el orgullo. Es tan fácil verdaderamente caer en el orgullo, en la altivez. Es fácil verdaderamente caer en esto. Pero la gente verdaderamente que se cuida, ¿verdad?, de que en algún momento el orgullo se le pueda subir hasta arriba, son gente que sabe verdaderamente reconocer cuál es su lugar y también reconocer que pueden conectarse con las personas que son humildes, ¿verdad? La misma sociedad nos ha sectorizado, ¿verdad? Los ricos, los pobres, clase alta, clase media, clase baja, pero eso no existe, se podría decir. Esto ha sido una forma de poder dividir la sociedad, pero nosotros delante del Señor pues somos hijos de Dios, somos personas que tenemos que ser mansas y humildes delante de la presencia de Dios, y son gente que no busca su justicia propia, sino la misericordia de Dios. También pueden respetar pues las autoridades. Aquí habla de un respeto a las autoridades, ¿verdad? Pero se podría decir respeto a las autoridades espirituales que han sido establecidas sobre nuestra vida. El gobierno que nosotros tenemos es el gobierno del Espíritu Santo, el gobierno de Dios, el reino de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice claramente que no somos de este mundo, ¿verdad? Debemos entonces de caminar pues en la obediencia al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Debemos de ser, Romanos 13:7, buenos administradores, ¿verdad? Y por último, somos una generación profética de este último tiempo que no se va a ser dominada por los deseos de la carne, por las pasiones, ¿verdad?, por las tentaciones que muchas veces el enemigo ha tratado en este tiempo de botar. Sabe que mucha gente en esta pandemia ha sido tentada, tocada, ministrada por las tinieblas para abandonar completamente a Dios. Ya viste que muchos en algún momento pues sus hogares pues han tenido conflictos y problemas porque ha aflorado posiblemente más el pecado en este tiempo. Ha habido guerras, luchas intrafamiliares en este tiempo por falta de entendimiento, por falta de amor, ¿verdad?, por falta de comprensión, por falta de tolerancia, ¿verdad? Pero si usted verdaderamente me entiende en esta hora, ¿verdad?, esta última generación profética que el Señor levanta va a poder verdaderamente resistir en los embates y saber que todas estas cosas, ¿verdad?, que están siendo a veces enviadas por las tinieblas, lo único que está provocando en usted es que usted se fortalezca más en Dios, que usted tenga la capacidad verdaderamente de estar preparado para esa venida gloriosa del Señor Jesucristo, que usted pueda tener en este tiempo la capacidad de poder saber, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, en su misericordia, ¿verdad?, le dio la oportunidad a usted y a mí, ¿verdad?, de poder en este tiempo pues tener la bendición de poder tener, ¿verdad?, un tiempo en el cual Dios lo ha estado preparando, Dios lo ha estado formando, Dios ha estado haciendo con usted, ¿verdad?, una persona que pueda representarle en este tiempo, ¿verdad? Yo le animo en el nombre de Jesús, ¿verdad?, que a partir de este tiempo maravilloso en el cual el Espíritu Santo de Dios está levantando esta nueva generación profética, que usted junto conmigo en este tiempo debemos de prepararnos en oración, ¿verdad?, debemos de acercarnos más a Dios, debemos verdaderamente de permitir, ¿verdad?, que su Santo Espíritu sea nuestro Maestro, que su Santo Espíritu en este tiempo sea el que nos instruya, ¿verdad?, en este tiempo, ¿verdad? Quiero en esta hora, en el nombre de Jesús, bendecirle, impartirle en esta hora y en el nombre de Jesús, ¿verdad?, que el Espíritu Santo de Dios pueda hacer con usted en esta hora, ¿verdad?, a la hora que usted lo vea, pueda provocar la bendición que usted necesita para usted. Bendigo su vida en esta hora. Padre, te doy gracias por la vida de tus hijos, Señor, los que van a estar, Señor, viendo este video, Padre, en el nombre de Jesús. Los bendigo, Señor, en esta hora. Te pido en el nombre de Jesús que prepare, Señor, sus vidas,
Prepara, Señor, sus vidas para este tiempo maravilloso, Señor, en el cual esas nuevas generaciones proféticas están siendo levantadas. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que este sea el tiempo en el cual ellos puedan reconocer que es el tiempo marcado para ellos. Los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús, y te doy gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Estamos nuevamente a través de YouTube. El día de mañana no estaremos porque estaremos en los servicios en vivo, ¿verdad? Pero estaremos siempre el miércoles y el día sábado a través de YouTube. Dios los bendiga y muchas bendiciones del Señor.